Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 10. Mateo 10, versículos 3 y 4. Mateo 10, versículos 3 y 4. Solamente para recordar la lista de los apóstoles. Y bueno, podrían, incluso sin ver su Biblia, podemos decir los nombres de los apóstoles. ¿Sí o todavía no? A ver, el primero era Pedro. El segundo, Andrés. Tercero, Jacobo. El cuarto, Juan. El quinto, Felipe. Bueno, vimos primero a Natanael, pero en realidad es Felipe el quinto. El sexto, Bartolomeo o Natanael. Después el séptimo, Mateo. El 8, Tomás. El 9, Jacobo el menor. Después, Simón el celote, que vimos la semana pasada. Y hoy toca Judas, no el Iscariote. Hay otro, Judas. Dice ahí el hijo de Jacobo, o también se le llama Lebeo, o también Tadeo. Es conocido como el apóstol de los tres nombres. Así se le conoce también a Judas. Y en algunas referencias, como leímos también, se le diferencia de que no es el Iscariote, es el otro. Muy bien, veremos estos 5 puntos introductorios acerca de su importancia, como inciso A, la relevancia que tiene este apóstol. Y bueno, no pasa desapercibido, por así decirlo, porque sí le hace una pregunta al Señor, aprovechando esa ola, ¿verdad? Como algunos de nosotros en el salón de clases, cuando se atreve alguien a preguntar, y bueno, hizo una pregunta, bueno, otra pregunta, y otra pregunta, y bueno, pues ya saco la mía, ¿verdad? ¿Qué día es hoy, profe? Bueno, pues había que preguntar algo, entonces preguntamos también nosotros. Aquí él se animó a hacer una pregunta, y fue una pregunta importante. Fue una pregunta que gracias a esta pregunta pues tenemos la respuesta, como lo hemos visto con los apóstoles. En este caso, Jesús, como bien lo dijo nuestro hermano Ray, comienza este discurso que es precisamente después de tomar la cena, y comienza ese discurso una vez que el otro Judas Iscariote sale de la cena. Ahí les comunica que uno lo va a traicionar y se empiezan a preguntar quiénes son. Ahí comienzan las preguntas y dice, bueno, Judas, lo que tienes que hacer, hazlo. Y entonces sale y ahí toma un tiempo especial que si ustedes toman su Biblia podrán ver de Juan 13 hasta el 17, todas las letritas en rojo. La gran mayoría, a no ser que se vea interrumpido por estas preguntas que citaremos, ¿verdad? En este caso comienzan a hacer preguntas. Por ejemplo, la pregunta de Pedro está en el 13, 36 y 37. Solamente lo estamos citando, no va a aparecer ahí. La pregunta que le hace Pedro está en el 13, 36 y 37, que ya hablamos en su momento acerca de esa pregunta. Después Tomás también se anima a preguntar en el 14:5. Felipe hace su pregunta en el 14:8. Y Judas, del que vamos a hablar hoy, la hace en el versículo 22. Si ustedes tienen las Biblias que tienen letras rojas y negras, ahí podrán ver el capítulo 14. Comienza Jesús, pregunta. Sigue Jesús, otra pregunta. Sigue Jesús, otra pregunta. Sigue después del versículo 22, acaba el capítulo y sigue el capítulo 15, y bueno, es hasta el 16 donde se le vuelve a interrumpir con una pregunta ya un tanto general, porque algunos de sus discípulos preguntan y al final todos los discípulos también ya terminan dando una conclusión de que ahora sí comprendieron de lo que estaba hablando, ¿verdad? Por fin. Ya cuando el Señor se va a ir, dice, ahora sí ya te entendemos un poquito, ¿verdad? Muy bien, esa es la importancia que tiene este apóstol, que hace una pregunta y que Jesús le responde. Es mencionado su nombre.
También acerca de su origen y trabajo, bueno, algunos han citado que era de Caná, pero no hay evidencia, al menos en la escritura. Ya pasa a ser como algo de la tradición, ¿verdad? ¿A qué se dedicaba? Tampoco tenemos ninguna referencia. Su primer encuentro con Jesús, bueno, no lo tenemos, pero tenemos una plática, al menos, que tuvo con Jesús, que por lo que vemos, ya era un discípulo, ya había seguido al Señor, y es en esta última cena cuando Él pregunta. Acerca de su familia, sí tenemos un dato, ahí en Lucas 6:16, acompáñenme a ver, este versículo sí aparecerá ahí. Lucas 6:16 nos dice, en las referencias de la lista de los 12 apóstoles, nos dice quién era él. Dice Lucas 6:16 que este es Judas, hijo de Jacobo. En el original solamente aparece Judas de Jacobo, haciendo referencia, y se entendía que era el hijo de Judas de Jacobo, y menciona también a Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Tenemos una referencia del hermano MacArthur en su libro 12 hombres comunes y corrientes, donde dice ahí, en Mateo 10:3 se le llama Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Los dos son sobrenombres, su nombre era Judas. Y dice aquí el hermano, probablemente Judas haya sido el nombre que recibió al nacer, y Lebeo y Tadeo eran sobrenombres. Tadeo significa niño de pecho. Tiene la connotación pecho, pero se utiliza para mencionar a un niño de pecho. Y dice aquí el hermano, evocando la idea de cuando la mamá abraza al bebé y le está dando pecho. Algunos otros comentaristas han referido que esto es más bien a pecho, a levantar el pecho, como dicen, ponerle el pecho a las balas, ¿verdad? Ser valiente. Bueno, hay esa discrepancia. El otro nombre, continuando con este término Tadeo, que es niño de pecho, también se podría referir, hasta en un sentido irónico, dice el hermano MacArthur, como el niño de mamá, el niño de papi, ¿verdad? Dice, quizá porque haya sido el menor de una familia y por lo tanto el bebé, ¿verdad? Entre varios hermanos. Pues sí, es común ese término, sobre todo cuando hay hermanos ya mayores, y pues llega el pilón, ¿verdad? Y es pues el niño de mamá o el bebé de la familia. El otro nombre, Lebeo, es similar, viene de la raíz hebrea que se refiere a la palabra corazón. Lev significa corazón en hebreo, y bueno, algunos mencionan que puede ser citado como niño del corazón. Repito, otros toman más bien esa idea para decir un corazón valiente, ¿verdad? Este hombre de valentía, al referirse al pecho y en este caso al corazón. Este es el caso de Jerónimo. Él, recordemos, tradujo la Biblia al latín, es la Biblia que se usa en el catolicismo, se usó por mucho tiempo, y este Jerónimo dijo que el significado era de valeroso o valiente. Otros han confundido incluso a este Judas con el hermano del Señor Jesús. Recordemos que he citado que el Señor Jesús tenía hermanos, Jacobo, Judas, uno de ellos. Y estos hermanos del Señor Jesús escribieron las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, la de ¿cuál? Santiago, que es Jacobo, recordemos que es Santiago, ¿y qué otra? Y Judas, sí, ahí está. Está la epístola de Judas, justo antes de Apocalipsis. Es escrita por el hermano del Señor Jesús y no por este apóstol que veremos. Su frecuencia, pues nada más aparece mencionado en las listas de los 12 apóstoles y en esta pregunta que le hace al Señor Jesús. Entonces entraremos ya en materia de nuestro bosquejo con el punto 1, la conversación con Jesús. ¿Qué conversación tuvo? Y bueno, no me atreví a ponerle un adjetivo, aunque sí el hermano MacArthur lo describe como alguien tierno, como alguien sensible, pues yo al menos no podría afirmarlo. Si él lo dice, bueno, tiene sus razones, yo no puedo afirmar que haya sido alguien tierno, sensible,
muy amoroso, muy paciente, pues no hay ninguna evidencia en la Escritura que lo mencione así. Entonces nos dedicaremos a ver la conversación que tuvo con Jesús y tal vez eso nos dé más luz acerca de cómo era Él. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. En específico en el verso 22, ahí aparece su pregunta. Dice Juan 14, 22, Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Bueno, esa pregunta pues tiene un contexto porque decimos, ¿a qué te estás refiriendo? Ahí tendríamos que decirle a Judas, bueno, ¿y tú a qué te estás refiriendo sobre lo que dices que Jesús no se va a manifestar? ¿De qué estás hablando? Para eso tenemos que ver el contexto en los versículos anteriores. Y mencionaremos a partir del versículo 15, donde justo el subtítulo que aparece ahí, o la perícopa, que así se llama esos titulitos que aparecen, es la promesa del Espíritu Santo. Y bueno, para ir más atrás, cuando comienza el capítulo 14, ¿quién me puede leer la perícopa del capítulo 14? Ok, en unas versiones dice Jesús el camino al Padre. En otras versiones, ¿qué dice? Palabras de consuelo y dirección. Ahí comienza este discurso del Señor Jesús y estamos dentro de ese discurso, dentro de esas palabras de consuelo. ¿Y qué mayor consuelo que prometer el Espíritu Santo? Dice ahí versículos 15 al 17. Estamos, recordemos, en Juan 14, versículos 15 al 17. Iremos viéndolos por parte. El versículo 15 así solo dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si ustedes me aman, guardaré mis mandamientos. Voy a solo leer el 16 y el 17. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Esto nos habla de la unión del creyente con Dios el Padre, con Dios el Hijo y con Dios el Espíritu Santo. ¿Son tres dioses? Es un Dios en tres personas y las tres personas están en comunión con el creyente. Y vamos a ver lo hermoso de lo que dice el Señor Jesús. El Señor les indica que la manera de reconocer si alguien lo ama realmente es viendo si guarda sus mandamientos. ¿Cómo reconocer a alguien que ama al Señor? Pues hay que revisar si guarda sus mandamientos. Y bueno, este es un examen y una tarea para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Amas al Señor? Amén. ¿Amamos al Señor? ¿Sí? Diría Santiago, muéstramelo con tus obras. Muéstrame tu fe por tus obras. Amar al Señor se puede traducir en obedecerlo. Y ahí la palabra que utilizan es guardar. En el diccionario teológico del Nuevo Testamento dice que el significado básico de esta palabra es mantener a la vista. También se refiere a proteger, a resguardar o a asegurarse de. Y los rabinos judíos denotan que significa la obediencia a la ley. En otros pasajes vemos cómo el Señor Jesús también cita refiriéndose a esto, y vayamos a Juan 8:51. Juan 8:51 dice así, igual ahí lo pueden ver en pantalla. Vamos a ver tres citas.
Juan 8:51, en verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. ¿A qué se refiere? Pues a obedecer la palabra y por consecuencia vida eterna. No verá jamás la muerte. También Mateo 28, 19 al 20, el Señor Jesús les dice estas palabras a sus discípulos. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles ¿a qué? A guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por último, primera de Juan 5:3, primera carta de Juan 5:3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Ahora, para este momento, la gente había escuchado las palabras de Jesús. Los discípulos más que nadie habían escuchado las palabras de Jesús y los mandamientos del reino que él había dado. Estas palabras habían llegado a sus oídos, pero también a su corazón. ¿Cómo es la manera en que llega la salvación a nosotros? Por la palabra de Dios, por el Evangelio. Ahí el Señor hace esa obra impresionante, asombrosa y espectacular de, por medio de la palabra, traer vida. Lo que entra por los oídos es vida, la vida que el Espíritu Santo dará a los que Él escoge, ¿verdad? Esta palabra ellos la iban a recibir y bueno, dice el Señor también ahí en el versículo 16, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Ahí está dando la promesa de que los creyentes iban a ser sellados con el Espíritu de verdad. Sabemos que es el Espíritu Santo, que abajo se le menciona así. También se le llama como otro consolador. Ahí, ¿quién está dando palabras de consuelo? Jesús. Él está dando palabras de consuelo y dice, lo va a citar más adelante, que ya no va a estar con ellos, pero no los va a dejar huérfanos. ¿Quién va a hacer esa labor entonces de darles palabras de consuelo? El Espíritu Santo. Y lo hace desde el comienzo. Hermanos, si nosotros no vemos la obra del Espíritu Santo, una es porque no conocemos la Escritura y otra, pues no la vemos porque en verdad es invisible. No se puede ver así como los milagros que realizó el Señor Jesús, como las palabras que dio el Señor Jesús, como la persona del Señor Jesús caminó sobre las aguas, curó a los enfermos, tocaba a la gente. El Espíritu Santo hace esa misma obra, pero de manera invisible, llegando al corazón de las personas. Y hace la obra sobrenatural que ocurre en la conversión. El Espíritu Santo está encargado de hacer lo que llamamos la regeneración. A esto se refiere a nacer de nuevo. ¿Recuerdan la conversación de Jesús con Nicodemo? Bueno, no me entiendes nada de lo que te estoy diciendo, te hace falta nacer de nuevo. ¿Qué tengo que hacer yo? Ir con mi mamá y decir, bueno, quiero regresar a donde estaba para volver a nacer. No, se refiere a nacer ahora del Espíritu. Y bueno, es necesario para nosotros y para todo el mundo nacer de nuevo. Y esto pues es algo que no podemos hacer por nosotros mismos. Así como no hicimos absolutamente nada para nacer de nuestra mamá, así tampoco podemos hacer absolutamente nada para nacer del Espíritu. Esta es una obra que hace el Espíritu en las personas.
¿Cómo ocurre? Pues es también un misterio. Nosotros estamos obligados como creyentes a dar la palabra. Cuando damos la palabra, muchas veces queremos convencer a la persona. Mira, entiende, y ya estamos con la mano por acá, ¿verdad? Ya estamos haciendo una llave de lucha libre. Entiende, y luego le pasamos el brazo por acá. Entiende que es el Señor Jesús. Arrepiéntete. Bueno, ya la persona así, ¿de qué? ¿Pero de qué me estás hablando? No entiendo nada. Ay, no, ya, te desecho. Nunca más te volveré a hablar la palabra. No podemos hacer eso. Tenemos que hablar la palabra una y otra vez. Ahórrate las llaves de lucha libre. Esas las hará el Espíritu Santo. Convencerá el corazón donde realmente hay la batalla por ganar. Vencerá, si es la voluntad de Dios, la resistencia de ese corazón y obrará en una vida nueva en ese ser. Y a partir de ahí se le puede llamar creyente. A partir de ahí es que seguirá recibiendo esa consolación de parte del Espíritu Santo. Y dice aquí el Señor Jesús, Él les dará otro consolador. Ahí la palabra otro, cabe mencionar que es alguien diferente al que está diciéndolo, pero es de la misma clase o de la misma especie. Ya hay un ayudador, un consolador que es Cristo, pero ahora vendrá otro, diferente a él, pero que va a hacer exactamente su misma función. Alguien que también tiene la misma esencia. Podemos decir como consecuencia, en comentario del hermano William Hendrickson, es una persona diferente a Jesús, pero que va a ocupar exactamente el mismo lugar y la misma obra que Jesús, y en consecuencia también debe ser tomado como una persona. Esto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una cosa, es una persona. Es una de las personas que componen la deidad, la Trinidad que le llamamos, porque es un Dios en tres personas. También es interesante la palabra consolador. Bueno, en nuestro contexto podríamos pensar, bueno, alguien que seca las lágrimas del que está llorando. Alguien, sobre todo una mamá, que levanta al niño que se acaba de caer y se raspó la rodilla, lo levanta entre sus brazos, le soba, seca sus lágrimas y lo llena de besos y le dice, tranquilo, ya estás en mis brazos. Pero en el contexto más profundo de esta palabra, es alguien que es llamado para ayudar. Se utilizaba en los juzgados. Podía designar en sí al abogado que se pone al lado de el que está enfrentando el juicio y le dice, tranquilo, yo me encargo. Tú no hables nada, no digas nada porque lo vas a echar todo a perder. Yo voy a hablar por ti y te voy a defender. Confía en mí. También se puede referir a un auxiliar en el juzgado, alguien que también le va a ayudar a presentarse en dado caso de que no tuviera un abogado. Y también se puede ver como a un sacerdote que está delante de Dios con unas vestiduras apropiadas para presentarse ante Dios, con una unción necesaria y con un nombramiento específico, que es el único que se puede presentar ante Dios y hacer las funciones delante de Dios para abogar por esta persona. A eso se refiere consolador. Podemos cambiar esa palabra por ayudador. En algunas versiones también aparece la palabra griega que es paracletos. Esto es, pues sí, como cuando no tienes muletas y no puedes caminar, ¿qué llega? Se acerca, ¿qué pasa? Se acerca una persona, le pones tu brazo aquí, él te pone el brazo acá y es como tu muleta. Alguien que se pone al lado para ayudar. Ese es el Espíritu Santo. Aquí también veremos en el versículo 17 que el Señor marca una diferencia, como ya lo hizo en el 15. Si ustedes me aman,
guarden mis mandamientos. Y a mí me gusta mucho hacer ese ejercicio. Bueno, vete a lo opuesto. Entonces, si no lo amo, pues no guardo los mandamientos. Ahora, ¿qué pasa si guardo los mandamientos pero no lo amo? Pues es imposible, ¿verdad? Es imposible. Amo al Señor, pero no guardo sus mandamientos. También es imposible. Entonces, o haces las dos cosas o no haces ninguna de ellas. Versículo 17 dice así: es decir, está hablando del Consolador que va a enviar, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Aquí el Señor sigue marcando la diferencia con los que lo aman y con los que no lo aman. Los que guardan su palabra y los que no, los que han recibido la fe y los que no. Dice acá, el mundo no puede recibir a este Espíritu, no lo ve y no lo conoce. Y bueno, nos enfrentamos ante esa imposibilidad. Recuerda, esa lucha que tú puedes tener con las personas para que comprendan el Evangelio, es una lucha que por ti mismo, dice el Señor Jesús, está perdida. El mundo no puede recibir y no conoce al Espíritu Santo. Esa es una lucha y una batalla que va a librar el Espíritu Santo con los corazones. ¿Nosotros qué debemos hacer? Llevar la palabra, porque en la palabra va el Espíritu y el Espíritu es el que puede hacer la obra. ¿Qué pasa? Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasa entonces con la gente que no cree? Bueno, ¿no es efectiva la obra del Espíritu Santo? ¿No es poderoso el Espíritu Santo para salvar? Entonces, la persona fue más fuerte, resistió. Son preguntas difíciles, son preguntas difíciles. ¿Qué pasó entonces? Le di la palabra, confío que el Señor va a obrar y no pasa nada. Algunos pensarán, bueno, es que la persona no le permitió al Espíritu Santo entrar y se centra todo en la persona. Bueno, entonces si la persona sí abre la puerta, el Espíritu Santo entra. Pero entonces el poder está en la persona y no en el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cómo le vas a poner puertas a Dios? ¿Cómo le vas a poner límites a Dios? Algunos dicen erróneamente, es que Dios es un caballero. Y Él no se mete a tu casa si no lo invitas a entrar. No, no es así. Hay pasajes como en Apocalipsis 3 donde también dice el Señor, aquí estoy tocando a la puerta y si me abres voy a entrar. Pero no lo dice al inconverso, lo dice a una iglesia. Oye, ¿es una iglesia? Sí. ¿Y qué hace Jesús afuera? ¿Te has preguntado eso? Entonces eso no es una iglesia. Si Jesús está afuera, eso no es una iglesia. ¿Qué se está adorando? Y es el engaño de esa iglesia. Se creía rica, se creía poderosa, se creía vestida y maquillada en esa simbología, pero Jesús está afuera. Por eso es que Jesús está diciendo, o sea, yo debo estar ahí adentro. Es mi trono, pero ¿sabes qué? Yo estoy acá y los que creen en mí, cenaré con ellos y estaré con ellos y los sustentaré. Esta es también parte de lo que el Espíritu hace. Si simplemente las personas no creen, sí hay una resistencia fuerte de la persona al llamado del Espíritu Santo. Y no podemos decir que las personas no resisten, resisten al Espíritu Santo. Pero en su obra el Espíritu Santo vence esa resistencia, quebranta ese corazón y lo trae a la salvación. ¿Qué pasa entonces con los que no son salvados por el Espíritu Santo? Preguntas difíciles. ¿El Espíritu Santo no quiso salvarlo?
Todo tiene su tiempo. Dios quiere salvar. Dios anuncia que la manera de salvar es arrepiéntete y cree, ven, busca, acércate. También es una parte importante de las personas. Pero a final de cuentas tenemos que ver que todos nosotros no queremos venir a Él. No queremos reconciliarnos con Dios. No queremos saber nada de Dios. Pero es esa obra. Debemos de verlo a la inversa. No es que Dios no quiere salvar, sino que Dios va y salva a algunos, no a todos. Y ahí entramos en otra pregunta, pues ya tema de otra clase y otro tiempo. ¿Por qué Dios no salva a todos? No está obligado a salvar a nadie. Cuando Adán pecó, debió haber dicho, infierno tú y todos los tuyos por siempre. Se acabó. Pero extendió su gracia y decidió salvar a algunos. ¿Por qué? No lo sé. ¿Para qué? Para mostrar su gracia, su bondad, su misericordia. Y aquí estamos nosotros, ¿verdad? Rogando que el Señor salve al resto del mundo. Salve a todos aquellos que escuchan la palabra. ¿Lo puede hacer? ¿Sí? ¿Lo va a hacer? Pues no lo sabemos. No está obligado a hacerlo. Y ahora no le hagamos llaves al Señor. Tienes que salvar, tienes que salvar. Lo que debemos hacer es rogar, suplicarle que Él salve. Y Dios quiera que salve a todas las personas que hoy viven, que hoy tienen aliento y hoy respiran. Dios quiera que los salve a todos. Queremos que sean salvos, tenemos esa compasión por ellos y rogamos al Señor que en efecto pase. Este Consolador, el Espíritu Santo, está ahí y hay una separación entre quien, en donde no está el Espíritu Santo y en donde sí, y se puede ver porque se guardan los mandamientos, lo que se llama la unión con Cristo, lo que también puede ser estar en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí está el nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tu corazón, hablando del nuevo pacto, ha sido hecho nuevo. Ahora puedes recibir la palabra. Lo que el mundo no puede hacer, tú sí lo puedes hacer. Si el Espíritu está en ti, tú sí puedes recibir la palabra. Tú sí puedes guardarla. Tú sí puedes atesorarla en tu corazón y puedes además obedecerla. No digas que no puedes. Está el Espíritu Santo en ti. ¿Habrá algo que no puedas obedecer? Debes obedecer a la palabra de Dios, porque tienes también esa gran ayuda. Es el ayudador, es el consolador. Ok. Estamos en versículo 17. Versículo 18. Dice, no los dejaré huérfanos. Disculpen si hay una revoltura ahí de versículos, hermanos, una disculpa. Notemos ahí, hay algo que quería resaltar. ¿Cómo dice el versículo 17? No, el 16, perdón. Entonces yo, está hablando de Cristo, yo rogaré al Padre, ahí nos habla de una oración, de una súplica, y Él les dará el otro consolador. Bueno, ahí mismo en ese pasaje, acompáñenme al versículo 26, Juan 14, 26, pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Corrobora, ¿verdad?, que es el Padre el que lo envía. Pero también en otros versículos podemos ver la unión de la deidad, como la voluntad es la misma y son personas distintas, pero también pueden ser hasta intercambiables algunas cosas que hacen. Dice el versículo de Juan 15, 26.
cuando venga el Consolador, a quien, ¿qué? ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Él enviará del Padre el Espíritu. Por un lado dice que Él va a rogar para que el Padre lo envíe, pero acá está diciendo, yo lo voy a enviar. Y sí, está con el Padre, pero yo lo voy a enviar. Lo cual nos deja ver que Jesús, el Hijo y el Padre son uno. Juan 16:7 también habla de esta verdad. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Otra vez es Cristo hablando de que Él enviará el Espíritu. ¿Y cómo nos va a convenir que Jesús se vaya? Si no viene otro igual que Él, la verdad que no es una buena transacción, ¿verdad? A los niños a veces pasa, ¿verdad? Ellos les llaman la atención las monedas. Mis niños agarran un billete de $100 y no saben qué es y quieren la moneda de $1 que yo tengo. Ah, pues te la cambio, ¿verdad? Bueno, aquí para nosotros no es un buen negocio. Se va Jesús y ¿quién viene? Y si el Espíritu Santo no es Dios, entonces estamos como el niño con el billete y las monedas. El Espíritu Santo es Dios. Suple el lugar, el vacío que deja Cristo. ¿Quién puede suplir el vacío de Cristo? Solamente Cristo, solamente Dios, otra persona de la deidad. Muy bien, en esto mismo que estamos viendo es la unión con Cristo, vimos su punto 1, y ahora el otro punto es número 2, la manifestación de Cristo al creyente. Aquí ya comienza el contexto de lo que va a hablar y suscita la pregunta del apóstol. Dice versículo 18, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Claramente corresponde a la perícopa del capítulo 14, palabras de consuelo. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Esta es una palabra de consuelo clara para nosotros. Son palabras de ánimo. Yo me voy, pero voy a regresar. Y está diciendo, y mientras regreso, se quedará el Espíritu Santo con ustedes, en ustedes. Dice versículo 19, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y eso me recuerda el himno, ¿verdad? 222, porque Él vive, no temo el mañana y yo viviré también con Él, ¿verdad? Ahí justamente lo investigué y sí, este himno está basado en este texto. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Pero menciona un poco de tiempo y no me verán, pero ustedes me verán. Versículos similares a este tenemos Juan 7:33. Juan 7:33 dice así, pero Jesús dijo, un poco más de tiempo estoy con ustedes, después voy a aquel que me envió. Estoy, como dicen los magos, ahora lo ves y ahora no lo ves. Pero lo veremos después, ¿verdad? Porque vuelve a aparecer en escena. Juan 13:33 también cita muy similar a esta. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán. Y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Está hablando de su muerte, está hablando momentáneamente de ese periodo que pasó en su muerte, pero después lo volverán a ver. Y por último, Juan 16, del 16 al 22, este es un texto un poquito más largo y lo explica así, Juan 16, del 16 al 22. Un poco más y ya no me verán, y de nuevo un poco y me verán, ¿verdad? Ya sé de dónde sacaron la frase los magos. Ahora no lo ven, pero después, ahora sí lo ven. 17.
algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Y porque yo voy al Padre. Por esto decían: ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo: ¿están discutiendo entre ustedes sobre esto porque dije, un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán? En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. Esto que estamos viendo aquí despierta la curiosidad del apóstol Judas. Y entonces es como él hace la pregunta de ahí del 22. ¿Qué ha pasado que te vas a manifestar al mundo? Perdón, que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo. Pero veamos, si ustedes piensan que me lo salté, bueno, fue para ver la pregunta, pero la respuesta que está dando Jesús está desde el 19. En el 19 y 20 y 21 está la respuesta y después la vuelve a dar en el 23 y 24. Leemos entonces del versículo 20. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Ahí es donde dice esa frase, me manifestaré a él. Está haciendo ver que el mundo no recibe su palabra, el mundo no lo ama, el mundo no quiere tener nada que ver con él. Dice el Señor Jesús, pero ustedes sí. Ustedes me conocerán, sabrán que yo estoy en el Padre, que hay unidad entre el Padre y yo. Y vuelve a citar por segunda vez, el que me ama es el que guarda mis mandamientos. Dice la consecuencia también, este que me ama, yo lo amaré y me manifestaré a él. La pregunta en el fondo que está queriendo hacer este discípulo es, pues, ¿cómo que manifestarte? Y ahorita veremos a qué se refiere la palabra manifestarse. Dice así el diccionario, manifestarse significa hacer visible, demostrar, presentar y en un sentido también aparecer. En el Nuevo Testamento significa mostrar, así como en Mateo 27:53 nos habla de que los muertos se aparecieron cuando Cristo resucitó, esto es que fueron visibles. La gente vio que unos muertos que habían enterrado se levantaron de sus tumbas y estaban caminando por ahí. Se refiere también a una revelación, una manifestación que hay. En este caso, Cristo lo está diciendo. No me verán por un tiempo, pero me verán. Pero le dice a ustedes, no al mundo. Y entonces despierta la curiosidad del apóstol. ¿Por qué al mundo no? ¿Por qué no? Si es algo tan asombroso, ¿por qué no llevarlo al mundo? Quizás sea la última oportunidad, el último estirón de convencer al mundo. Señor, tú has curado a los ciegos, tú has sanado a los enfermos, tú has levantado muertos, tú has caminado en el mar, has calmado la tormenta, has lidiado contra Satanás. Bueno, ¿qué te cuesta hacer una manifestación más grande, pero a todo el mundo, para que entonces ahora sí todos crean en ti? Eso es lo que el hermano MacArthur al menos cita en su libro, que ese era el deseo de este Judas.
que Él sí se manifestara a todo el mundo como pues a manera de compasión y de estocada final de la obra de Cristo. Un hermano cita en un libro que se llama Más que un carpintero y habla de que Cristo fue mucho más de lo que visiblemente vieron en la tierra. Él en su vida terrenal no recorrió más de 300 kilómetros. ¿Cuántos son 300 kilómetros? ¿De aquí a dónde? ¿De aquí a Aguascalientes? ¿De aquí a Acapulco podrá ser? No, creo que son más. De Querétaro son como 200, ¿no? Pues un poquito más. ¿A dónde? ¿A León? Tal vez. De a León, ¿verdad? Me acordé de un chiste. No sé si contarlo, no, mejor no. Al ratito. Entonces es una distancia. El Señor Jesús no salió de esas fronteras, pero transformó el mundo. Cambió el mundo. Este apóstol quizá lo que dice es, bueno, Señor, pues a lo mejor sí necesitas recorrer más kilómetros, necesitas llegar a más lugares o hacer algo asombroso, ponte ahí, tapa el sol en lugar de que sea un eclipse lunar, que sea un eclipse de Cristo, que tapes el sol y que muestres a toda la gente que tú eres el Señor. ¿Por qué no lo haces así? Bueno, el Señor se limitó a esa obra y pues bastó con esa obra para transformar el mundo entero. Y como veremos más adelante, ¿a qué se estaba refiriendo el Señor Jesús con manifestarse a ellos y no al mundo? Regresamos a preguntas difíciles. ¿Por qué el Señor no hizo esa manifestación? Si lo que quería era darse a conocer, decir, llegó el Mesías, el Salvador del mundo, ¿por qué solo estuvo en una región árida, ahí de Palestina, desconocido, a pie? Había días que hacía un ministerio con muchas personas, había otros días que iba con una sola persona. Señor, no desperdicies tu tiempo, hay tantas personas que salvar, hay tantos caminos que recorrer. ¿Por qué no volaste hacia otro lugar y predicaste el evangelio? No sé. Son preguntas difíciles que no lo hizo, pero lo que sí hizo fue manifestarse a quienes. A los creyentes. ¿De qué manera? Dice versículo 23. Si alguno me ama, tercera vez, guardará mi palabra. Y ya con esto ya es un énfasis. Como diciendo, bueno, a ver, lección 1. Si me amas, guardas mis mandamientos. Lección 2. Si me amas, guardas mis mandamientos. Okay. Lección 3. ¿Qué crees? Si me amas, guarda mis mandamientos. Señor, pero ¿por qué no vas a las personas que están tan lejos? El que va a ir eres tú. ¿Te das cuenta? Me voy a manifestar a ti para que tú seas el que haga esta obra. Pablo recorrió miles de kilómetros. Miles. Pedro también recorrió un poquito más de distancia y hemos visto que uno de los apóstoles llegó hasta Inglaterra. Pablo quería ir hasta España y lo más seguro es que llegó hasta España. Otros fueron a África, otros fueron a la India. Llegaron mucho más lejos y hoy en día el evangelio está en todo el mundo. Dice entonces versículo 23, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué hicieron también los discípulos después de ver que Jesús murió? Perdieron la esperanza, algunos regresaron a sus antiguos oficios, ¿verdad? Ahí estaban pescando, todos tristes, diciendo, bueno, se acabó, ¿verdad? Estaba padre esto de ser misionero, pero pues ya hay que regresar a nuestra realidad. Resucita el Señor, incluso están incrédulos. No te puedo creer.
pero ya se los había dicho, ya se los había anunciado, y entonces lo tienen que volver a ver, tienen que tocar sus heridas incluso para cerciorarse que es Él, y entonces decir, Señor, has resucitado. Ahora, no acabó ahí la cosa. Algunos decían, bueno, ahora sí, Señor, vamos preparando la entrada a la ciudad, dónde compramos la alfombra roja, cómo vas a querer tu trono, y a quiénes vamos. Ahora sí traemos fuego del cielo, Señor. Ahora sí, tranquilos, ya me voy. Pero ya te fuiste y ya regresaste. Me voy a volver a ir. Quizá no estaba bien claro en su mente y bueno, no debemos juzgarlos porque así también nos pasa a nosotros. Cuando estamos en una prueba, ¿verdad? Bien tremenda. Señor, ayúdame. Aquí estoy. Pero ayúdame de verdad. Pues aquí estoy y esta prueba te va a ayudar de verdad. No, pero quítame esta prueba. No has entendido nada. La prueba va a transformar tu corazón y es así como yo trabajo. Hechos 1, versículo 6. Ya está resucitado el Señor Jesús. Está por subir al cielo y les dice esto último. Más bien, ellos le dicen esto al Señor Jesús. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? No te vayas, Señor, no te vayas. Ya ven a reinar, pues es el tiempo, ¿qué más falta? No habían entendido que ahí comenzaba la obra de la iglesia. El Espíritu Santo iba a venir sobre ellos, iban ellos a recordar las palabras que Jesús les había enseñado, iban a guardarlas en su corazón e iban a dar testimonio al mundo. Ellos, probablemente decepcionados, con angustia estaban preguntándose, ¿ya se fue el Señor Jesús? Pasó un tiempo para que llegara el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pero llegó y fueron llenos del Espíritu Santo, predicaron el Evangelio y trastornaron el mundo. Ahora, ¿qué mayor palabra de consuelo que ver esto? Dice ahí, si alguien me ama, guardará mi palabra en el versículo 23, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Espera, Jesús, me estás hablando de que tú te vas a ir y vas a ir con el Padre y bueno, van a estar los dos allá y al que me vas a mandar es al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero aquí dice que el Padre y el Hijo van a venir a morar en el creyente. ¿Y el Espíritu Santo? También Dios en su plenitud va a morar en el creyente. No escatimes y no te sientas desilusionado diciendo, solo el Espíritu Santo vive en mí. Para nada, es Dios. Pero por si eso fuera poco, que no es, el Padre y el Hijo están viniendo a morar en ti. ¿Sabías eso? Algunos han preguntado, ¿cómo saber si realmente soy salvo? La respuesta está aquí. ¿Guardas los mandamientos? ¿Obedeces a Cristo? ¿El Espíritu vive en ti? ¿El Padre, el Hijo y el Espíritu viven en ti? No sé. No lo sé. Más bien la pregunta es, ¿cómo algo tan grande y poderoso vive en ti y no te has dado cuenta? Bien sería, pues, ilógico. Un predicador dice esta experiencia. ¿Qué pasa si yo les digo hoy que llegué un poco tarde y un poco despeinado, aunque no sería buen pretexto en mi caso? Porque pues venía en la carretera y choqué de frente contra un tráiler que venía a 120 kilómetros por hora y yo también. Ya venía tarde, venía yo a 100, él venía a 120 y chocamos de frente. Y bueno, en lo que recogí mis cosas, pues llegué tarde. ¿Qué pensarían ustedes de mí? Mentira, ¿verdad? ¿Por qué?
¿Cómo saldría una persona después de un accidente si sale? ¿Cómo saldría? En pedazos, podríamos decirlo así, en pedazos, mutilado, cortado, con sus facultades afectadas. No podría tal vez estar de pie, no podría hablar, no podría escuchar, no podría muchas cosas. Ahora, ¿te imaginas tener un encuentro con Dios y salir sin un rasguño? Eso no pasa. ¿Será acaso más tremendo un encuentro con Dios que con un tráiler? Sí, definitivamente sí. Dios tiene más fuerza que un tráiler y tú vas en sentido opuesto a Dios. Y Dios te encuentra en el camino y es como sucede el nuevo nacimiento. Por eso se habla de que ahí naces de nuevo. El viejo yo ya no existe, se fue y se acabó. Quedaron secuelas, sí, quedó un cuerpo de pecado, un cuerpo inclinado al mal, pero tu ser fue transformado por el Señor. Es esa la magnitud de la que estamos hablando en la conversión. No es que ayer le ibas al América y hoy le vas al Cruz Azul. Y aún, ¿quién diría? Eso no pasa. Eso no pasa así. No sucede. Ayer te gustaba el color rojo y hoy el verde. Ayer odiabas el brócoli y hoy ya te gusta. Bueno, a lo mejor eso sí puede pasar. Pero Dios, ayer lo odiabas y hoy lo amas. ¿Qué pasó? No fue un cambio de preferencia. Fue un encuentro con Dios, un choque que te transformó. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en un creyente, la pregunta es, ¿hay creyentes que los ocultan muy bien? ¿Hay creyentes cuyas rejas son bastante resistentes porque no dejan asomarse para nada ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo? ¿Crees esto? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que no está morando ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Algunos han llegado a llamar, son cristianos, pero del servicio secreto, ¿verdad? Porque no revelan su identidad a nadie y nadie se da cuenta y en el día son unos y en lo secreto ahí sí son cristianos. No, eso no existe. Eso es lo más falso de lo falso. ¿Cómo puedes tú contener a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Se va a manifestar en ti. Y esa es la manifestación que hace en los creyentes. Vas a recibir su palabra, la vas a guardar, la vas a poner en práctica y todos van a ver quién es tu Señor. Entonces dice aquí en estos textos, el Padre lo amará. Y bueno, recordemos ahora que estamos estudiando el libro de Proverbios, tanto las damas, los varones y los jóvenes. Estamos en el capítulo 2. Acompáñenme a Proverbios capítulo 2, porque vamos a citar parte de esto. Proverbios capítulo 2. ¿Cómo se asocia aquí las palabras, la palabra de Dios con la sabiduría? Y aquí recordemos que ya le está diciendo un padre a un hijo, bueno, mentalízate que Dios como tu padre te está enseñando como su hijo. Y te dice, hijo mío, Proverbios capítulo 2, del 1 al 5. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría. Inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios.
En el capítulo 1 se mencionaba y nos lo enseñaba el hermano Ray, que ahí funciona a la inversa. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Cómo vas a ser sabio? Pues tienes que temer al Señor. Acá dice, ¿quieres temer al Señor? Pues hay que ser sabio. Podemos ver que, como la vieja pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Aquí, ¿qué fue primero? El Espíritu Santo vino a morar en ti y entonces escuchas la palabra de Dios para creerla, o escuchas la palabra de Dios para creerla y el Espíritu Santo viene a ti. Buena pregunta, ¿no? Es tan instantáneo el asunto que muchas veces parece que lo vemos a la inversa, pero lo primero que sucede es que el Espíritu Santo viene a ti, te da nueva vida, te da la capacidad para escuchar la palabra, te da la palabra, la escuchas y entonces crees en el Evangelio, naces de nuevo y hay sembrado en ti un temor al Señor, lo reconoces como el juez que te iba a condenar, pero que ahora te está salvando y entonces ahora quieres vivir bajo sus mandamientos. Versículo 9 de ahí de Proverbios. Entonces, estas son las consecuencias. Si pasa esto, entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero. Ya para el creyente debe recibir la palabra de Dios, debe estudiar la profundidad para poder discernir lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo y escoger lo bueno. Dice versículo 11, la discreción velará sobre ti y el entendimiento te protegerá. Recordamos lo que dice Jesús en Juan, si me amas, guardas mis mandamientos. Aquí en Proverbios podríamos decir, si me temes, recibes mis palabras y las obedeces. ¿Qué pasa? Como consecuencia Jesús dice, el Padre te amará y moraremos contigo y tendrás vida con nosotros. Acá está hablando, sí, un tanto terrenalmente, la discreción, la sabiduría, el conocimiento, el discernimiento, te protegerán de malas decisiones, de hombres perversos, dice el versículo 12, de la mujer extraña, dice el versículo 16, y de las sendas, ¿verdad?, del mal. Toda esa sabiduría y esa palabra que recibiste, cuando la pones en práctica, te librará de andar por caminos que el Señor no quiere que andes. Tengo unos textos para ver lo que el Señor demanda de nosotros en cuanto a amarlo y lo que implica amarlo. Deuteronomio 7:9. Ya estamos por acabar, hermanos. Deuteronomio 7:9. Dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones de aquellos que reconoce que el Señor es Dios fiel que guarda su pacto y misericordia con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Deuteronomio 10:12. 10:12. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Simple y fácil. Que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahí está ligado e implícito el amar con obedecer. El engaño del mundo es que simplemente queremos un guardaespaldas, pero no un Señor. Queremos un vigilante, mas no un amo. Queremos el genio de la lámpara, que nos conceda nuestros deseos, pero que no se meta en nuestras decisiones. Queremos que nos ame y esté con nosotros, que sea fiel y que cumpla su pacto, pero que de nosotros no demande ese compromiso de amarlo y obedecerlo. Ese es el engaño del mundo, ese es el Dios que busca el mundo.
¿Y sabes qué? Lo encuentran. Encuentran falsos profetas que les dicen que ese es Dios. Y bueno, terminarán como aquel que toma un leño y hace un Dios y se inclina ante él a ver si ese leño puede salvarlo en el momento de angustia. Y esto, hermanos, regresando a nuestro texto de Juan, para terminar, pues es una condición. Sí, entonces, si me amas, guardas mi palabra. Y si haces esto, entonces es porque Dios está contigo y lo seguirá estando. Versículos 25 y 26. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. También ahí tenemos que ver que estos apóstoles comunes y corrientes eran olvidadizos. No comprendían lo que Cristo estaba haciendo en ese momento. Es cuando el Espíritu Santo ya viene sobre ellos que les recuerda las cosas, que les da también la inspiración para escribir los mensajes que tenemos hoy en el Nuevo Testamento y que pueden mostrar a los demás las enseñanzas que Cristo les dio. ¿De qué apóstol estábamos hablando hoy? ¿De quién? De Judas, ¿verdad? Y bueno, dices, no hablamos de él. Bueno, se le ocurrió preguntar y el tema es exhausto, incluso para una predicación no es suficiente y quizás se van a quedar, pero faltaron explicar más versículos. Sí faltaron, por profundizar. Es tanta la enseñanza que tiene aquí, pero solo abordamos esa parte debido a la pregunta que hizo este Judas. Y ya concluyendo esta enseñanza, dejamos ahí la enseñanza de Juan para regresar a Judas. El punto 2 de este bosquejo dice, el apóstol, ¿qué? ¿Cómo le pondríamos? ¿Qué carácter viste en él? Curioso, dicen algunos. Bueno, preguntó el apóstol, ¿qué? Torpe, porque 3 enseñanzas le tuvieron que dar y aún así no entendía. Pues no sé, ¿el apóstol qué? ¿Inseguro? Puede ser. El apóstol, pues sí, que decía, ¿y qué va a pasar después? Bueno, muy bien, pues lo que hayan logrado ustedes rescatar, pues está muy bien. Como punto 2, pues sí, nos dice más. Con esta enseñanza creemos y confiamos que Él pudo haber recibido de primera mano de Cristo estos indicadores. ¿Me amas? Pues guarda mis mandamientos. No hay de otra. Después se lo tuvo que repetir a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pues apacienta mis corderos. ¿Me amas? Sí, Señor. Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Que sí, Señor. Pues apacienta mis corderos. Es la misma enseñanza. ¿Qué conclusión tenemos con este apóstol? Y tristemente la historia lo recuerda como un apóstol que es adorado. Hay gran idolatría sobre este apóstol. Judas Tadeo. Hay gran idolatría sobre este apóstol. No entendieron nada. Les recomendaríamos a todos aquellos que lo adoran, pero ¿te fijaste la pregunta que hizo? Ni sabía que aparecía en la Biblia. Sí está. Juan 14, 22. Fíjate la pregunta que le hace el Señor y fíjate en la respuesta que le da el Señor. Y después hablamos, ¿verdad? ¿Será el santo de las causas imposibles? Pues ve a preguntarle a la Biblia. ¿Qué dijo él? ¿Qué pregunta hizo? ¿Y qué le respondió el Señor? Y quédate con eso. Para esto él no tiene ninguna culpa. Lo mismo que María, Pedro o Juan fueron utilizados como un objeto de adoración religiosa, pero perdieron por completo la perspectiva y el contexto de quiénes fueron ellos, hombres transformados por Cristo, usados por Cristo para su gloria y honra. Y quizá parte de la leyenda de este Judas
fue por algo que probablemente sí tenga algo de historia y algo de realidad, porque están ubicados los lugares y las personas. Fíjense lo que sucede aquí con la leyenda del rey Abgar de la ciudad de Edesa en Turquía. Fue contemporáneo al Señor Jesús. Este rey Abgar envió una carta al Señor Jesús. Una leyenda, quizá tenga algo de verdad, algo de no. El personaje existió, Abgar, rey de Edesa. Y dice así la carta: yo, el príncipe de la ciudad de Edesa, Abgar Ukama, me dirijo por medio de esta carta al buen Salvador en el distrito de Jerusalén, a Jesús, a quien envío mi amistad y saludos. Tengo muchas referencias acerca de ti. Con detalles me contaron sobre curaciones milagrosas, hechas sin hierbas ni drogas. Comenta la gente aquí maravillada cómo tú devuelves la vista, cómo haces andar a los paralíticos y curas a los leprosos y salvas del diablo a los endemoniados. También me dijeron que sanas a los incurables y sabes devolver la vida a los muertos. Al enterarme de todas estas cosas, yo quedé convencido de que tú eres el mismo Dios que descendió del cielo, o el Hijo de Dios, enviado para hacer todos estos milagros. Yo sufro desde hace tiempo una enfermedad que me causa muchos disgustos, y por ello te suplico que vengas urgentemente a mí sin perder tiempo, para curar mi mal. También me informan que allí la gente te trata con burla y hasta conspiran contra ti para hacerte daños serios. Por todo, te espero pronto aquí en mi ciudad de Edesa. Ciertamente no es una gran ciudad, pero te aseguro que la habita gente honorable y es lo suficientemente grande para nosotros dos. Según parece, la leyenda cuenta que la carta sí llegó a manos de Cristo pocos días antes de comenzar pues la pasión del Señor, la muerte. Y lo que señalan esto es que Jesús, cuando leyó la carta, la contestó rápidamente, y su respuesta también por escrito la mandó con el mismo mensajero y le dijo, recordemos, no es la palabra de Dios ni estoy diciendo que esto haya sido real, pero algo pudo haber sucedido. Seas bendito, Abgar, porque has creído sin haberme visto. Cierto es lo que te han narrado acerca de mí, que los que están en mi cercanía dudan de mí, mientras los que no me ven tendrán la vida eterna porque tienen fe. Mas con relación a lo que tú me has escrito de verte urgentemente, lo lamento. Pero no voy a poder ir a tu pueblo porque tengo que terminar las cosas por las cuales he sido enviado aquí. Pero después de que complete mi obra, seré elevado al lado del que me envió. Pero de todas maneras te mandaré a uno de mis discípulos para que cure tus males a ti y a los tuyos, os dé la vida eterna. El catolicismo se queda con esa historia. Incluso dicen que Jesús tomó un trapo, secó su cara y se quedó la estampa de su foto, y es el medallón que él trae, la figura que tienen en el muñeco, como dicen los hermanos, en el mono que está ahí de Judas Tadeo. Tiene su medallón una foto de Cristo, y en realidad lo que sí se cuenta es que sí llegó a esa ciudad de Edesa, predicó el evangelio allá, y bueno, si mandó el mensaje o no lo mandó, si respondió o no, lo que sí se cuenta, y eso es ya datos más serios, es que sí curó la enfermedad de este rey. Incluso esa ciudad fue una de las primeras ciudades que se convirtió al cristianismo en el primer siglo. Ahora, ¿qué culpa tiene este hombre y esta historia que lo hayan tomado como esa leyenda y ahora acudan a él y no a Cristo para suplicar por esas causas imposibles, ¿verdad? Conclusión, ¿perdón?
¿Ok? Fíjate. Cualquier ídolo va a tomar el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren amar a Dios, como decía el pasaje. No lo pueden amar, no lo pueden recibir porque no lo conocen y el Espíritu no está. Entonces es más fácil agarrar un ídolo, agarrar una persona o confiar en otras cosas. Si Él fue a esa ciudad y sanó a esta persona, fue por el poder de Cristo. Él no fue a enviar un mensaje, y recuérdenme con el medallón, dudo totalmente que haya sucedido eso de la imagen de Cristo. Si Él fue, habló la palabra de Cristo, habló el mensaje de salvación en Cristo Jesús, y eso es lo que debemos recordar. Y así como Judas, si en verdad fue comisionado por Jesús para ir allá, así somos todos comisionados para ir a todo el mundo a predicar el Evangelio. Y lo veremos después en este Mateo 10, como si el Señor Jesús los manda a sanar enfermedades, a echar fuera demonios y a dar el Evangelio. Concluimos. Judas, un hombre pues muy, con un contexto no muy decente, pero su significado es hermoso, significa alabado. Y se da en el contexto de alabado sea el Señor cuando Lea tuvo un hijo de parte de Jacob y alabó al Señor porque le dio un hijo. Judá es el nombre hebreo, ya en griego es Judas. El hermano MacArthur concluye diciendo: la mayor parte de la antigua tradición sobre Leveo y Tadeo sugiere que unos pocos años de Pentecostés llevó el Evangelio a la ciudad de Edesa, una ciudad de Mesopotamia, de lo que hoy es Turquía, y pues sanó a este rey. También la tradición dice que a causa de su fe fue golpeado hasta morir con un garrote. Otras historias cuentan que se unió con Simón el Celote y fueron a Persia a predicar, donde fueron martirizados y le cortaron la cabeza. Jesús mostró un corazón sensible, recordando el término Tadeo o Leveo, un corazón. Mostró sensibilidad ante el Señor porque vio que la necesidad del mundo era apremiante. Manifiéstate al mundo, Señor, no solamente a nosotros, sino al mundo también. Podemos ver un corazón sensible a la necesidad más apremiante del mundo. Y te pregunto, ¿eres sensible ante la mayor necesidad que el mundo tiene? ¿Deseas que Cristo se manifieste al mundo? Pues se ha manifestado a ti. Ahora tú debes llevar la manifestación de Cristo por medio del Evangelio hacia el mundo que no le conoce. Oremos. Padre, gracias porque si estamos hoy aquí es porque tenemos la necesidad apremiante de ti. Señor, no nos permitas venir si venimos en un tono religioso o místico, creyendo que por sacrificar 2 horas el domingo obtendremos bendición el resto de la semana en todas las cosas pecaminosas que nos queremos meter. Líbranos de eso, Señor. No queremos venir aquí por otra cosa más que por escuchar tu palabra, por recibirla, por atesorarla en el corazón, por guardarla, como dices en este pasaje, porque te amamos, porque tú has hecho una obra sobrenatural en nosotros y antes te odiábamos, pero ahora te amamos, ahora te necesitamos, ahora te obedecemos y ahora tú nos has encomendado la responsabilidad de manifestar tu gloria al mundo. Señor, no somos agentes secretos. Debemos ser expuestos ante el mundo que no te conoce. Debemos decir a toda criatura quién es nuestro Señor. Y aunque en ello vaya nuestra reputación y nos cuestionen, ¿por qué entonces no vives como tu Señor te lo indica? Y eso será pues para vergüenza nuestra. Pero Señor, no por eso dejemos de hacerlo. Debemos vivir para tu gloria y debemos vivir obedeciendo tu palabra. Y que todo mundo sea testigo de que somos tus hijos y que queremos hacerlo. Y Señor, también tú has dado gracia y misericordia cuando no vivimos de acuerdo a tu palabra.
porque moras en nosotros y vas a hacer que nuestro espíritu nos redarguya en nuestro pecado. Y vas a obrar de tal manera que nos sentiremos tan mal y que estaremos como aquel pecador que no quería levantar los ojos al cielo para orar a ti. Pero también ese mismo espíritu consolará nuestro corazón y nos dirá: hay gracia en el Señor Jesús. Ven, confía en Él, sé limpiado de tus pecados y sigue adelante. Te alabamos, Señor, por el testimonio que nos das en tu palabra. Y, Señor, pues esta responsabilidad que nos das de manifestar tu nombre al mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues que Dios les bendiga y que tengan una excelente tarde. Despedimos el culto de hoy. No sin antes